Queridísimos hermanos en el Señor, el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, nos presenta la figura de nuestro Señor Jesucristo, el cual, movido por la compasión ante aquella inmensa multitud, gente que le seguía y llevaba varios días sin comer, se siente movido a lástima y entonces, ayudándose 5 panes y 2 pececillos, hace el espectacular milagro de, con esos poquísimos y escasos medios, da de comer a aquella inmensa muchedumbre, hasta el punto de que luego sobraron, según nos relata el mismo Evangelio, 12 puertas de los fragmentos recogidos después de que todos se habían saciado. El acontecimiento de este hecho puede, sin embargo, dar lugar en nosotros o en otras gentes, puede dar lugar a confusión, en el sentido de que quizá no tengamos muy en cuenta la misión de Jesucristo. El milagro responde, como hemos dicho antes, a la compasión del Señor ante aquellas gentes hambrientas que llevaban siguiéndole varios días. Entonces, es propio del Señor, es algo pertinente a su tarea, la de remediar las necesidades materiales de los hombres. Hoy en día es cosa muy frecuente el intento de sustraer de Jesucristo, de la figura de Jesucristo, su condición de divinidad y dejarlo reducido a un mero hombre, quizá con carácter revolucionario, que vino a mejorar las condiciones materiales de los hombres, el bienestar. Vino a proporcionarles a los hombres una mejor situación de vida, pero dentro de unos horizontes estrictamente limitados a este mundo. Son muchos, como os digo, los que hoy en día, y más que nada, incluso dentro de la Iglesia, los que le asignan a nuestro Señor una misión de carácter puramente humano: promover el entendimiento entre los hombres, promover la unión entre todos ellos, de manera que la humanidad supere sus muchas diferencias, sus disensiones, las guerras, etc. Y la humanidad llegue a ser, pues eso, un solo conjunto, un solo organismo, que incluso exista en el mundo, pues un solo gobierno, se imponga la paz, desaparezcan las guerras, queden desterradas para siempre las disensiones y los malentendidos. Por fin y de una vez se cumplan y se lleven a feliz término pues los derechos humanos, etc. De una manera o de otra se trata de presentar la figura de Cristo Jesús nuestro Señor con un carácter y con una misión puramente humanos, de contenido y de horizonte puramente humanos, desprovistos de toda trascendencia. Jesús nuestro Señor no vino a este mundo a mejorar nuestra condición de vida. El entendimiento entre los hombres, la desaparición de las guerras o las disensiones o de las injusticias sociales o el cumplimiento de los derechos humanos sería algo que vendría solo de por sí con el solo hecho de que los hombres cumplieran las enseñanzas contenidas en el Evangelio. Ni más ni menos. Pero de todas formas, la misión de Jesucristo es la de encaminarnos al cielo, la de ponernos de nuevo en amistad con Dios, con su Padre, amistad que habíamos roto por el pecado original y luego nuestros pecados personales. Habíamos cerrado para siempre las puertas del cielo y habíamos quedado convertidos en esclavos de Satanás y en esclavos del pecado. Y Jesucristo viene a redimirnos y a liberarnos de tal condición, a enseñarnos el camino de la verdadera libertad, a enseñarnos cuál es la patria a la cual definitivamente estamos destinados, que no es otra que la del cielo. Pero en modo alguno es el libertador, en un sentido puramente humano, o el revolucionario que vino a implantar entre los hombres un mayor bienestar, una mejor condición de vida,
un más completo entendimiento, una desaparición de las guerras. La misión de Jesucristo es trascendente, es divina, es la de encaminarnos hacia Dios, la de mostrarnos que nuestro camino es el del cielo. San Pablo, el apóstol San Pablo, escribiéndole a los cristianos de Colosas, les decía: buscad las cosas de arriba y saboread las cosas de arriba y no las de la tierra. Esta consigna del apóstol San Pablo en su carta a los colosenses, como digo, es algo que tenemos tan olvidado. Con cuánta facilidad nos apegamos a las cosas de la tierra. Con qué facilidad llegamos a pensar que los problemas y las situaciones que nos afectan o que nos rodean es aquello donde acaba nuestra misión, nuestro destino, lo único que existe para nosotros. No estamos acostumbrados a mirar al cielo, a mirar las cosas de arriba, a saborear las cosas de arriba y no las de la tierra. Cuando en realidad de verdad, a poco que pensáramos, los sinsabores, los sufrimientos, las injusticias, el mal que por todas partes, la iniquidad que por todos sitios se extiende y reina entre los hombres, son cosas que debieron de animarnos a poner nuestra esperanza en el cielo, acercarnos más intensamente a la persona de Jesús, nuestro Señor, a confiar y a poner en práctica con más sinceridad y en mayor profundidad sus palabras, sus enseñanzas. Pero ¿qué podemos esperar de este mundo? Vemos que por todas partes impera y reina la iniquidad, que por todas partes impera la mentira. Vemos como los fuertes y poderosos oprimen a los débiles y a los humildes. Vemos cómo es perseguida la verdad, cómo es perseguida la justicia, la honradez, la nobleza. Entonces, realmente, ¿qué podemos esperar de este mundo? La justicia de los hombres, con cuánta frecuencia, más que justicia, queda reducida a la condición de una pura farsa. Justicia entre los hombres, sabemos que existe la justicia y sabemos que algún día gozaremos de esa justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Pero en este mundo, en esta tierra, de manos de los hombres vamos a recibir justicia, de manos de los hombres va a ser reconocida la verdad, la honradez, la bondad. No, en absoluto que no. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos de tener más presente las palabras del apóstol San Pablo? Buscar las cosas de arriba, saborear las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Vale la pena que pongamos tanto esfuerzo en buscar las cosas de la tierra? ¿Vale la pena en que nos empeñemos en saborear solamente las cosas de aquí abajo? Pero es que las cosas de aquí abajo son capaces de llenar, de colmar nuestro corazón, de proporcionarnos la verdadera alegría. Si tenemos más por experiencia y cuanto más viejos somos, más lo hemos experimentado, que tal cosa no es así. Entonces, ¿por qué no seguimos las consignas del apóstol? ¿Por qué no somos capaces de incorporar a nuestra vida las enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro Señor, el dulce Jesús? ¿Por qué nos empeñamos en recortar su misión para hacerla destinada o para pensar que está destinada solamente a este mundo y para este mundo? ¿Por qué nos empeñamos en no reconocerlo como verdadero Dios para pensar que es un puro y simple hombre, para acabar pensando que tampoco lo es? Porque Cristo Jesús nuestro Señor, la persona del Verbo hecha hombre, sin dejar por eso su divinidad, sustraída que sea su humanidad, opuesta aparte su divinidad, lo mismo da una que otra, Cristo como tal desaparece. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo es la persona del Verbo, la persona segunda de la Trinidad, que tomó la naturaleza humana sin dejar la divina. Verdadero hombre y verdadero Dios. Vino a la tierra a enseñarnos la compasión, como Él la ejerce, como hemos visto en el Evangelio de hoy, en la multiplicación de los panes. Unos pocos panes, unos míseros peces, a una multitud de varios miles de personas. La compasión.
Bienaventurados los misericordiosos. Pero vino a enseñarnos, como hemos dicho antes, el camino del cielo. Vino a enseñarnos aquello que dice también la carta a los hebreos. Decía la carta a los hebreos: pensad que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Pertenecemos a la iglesia itinerante, a la iglesia que camina. Los caminos no son para detenerse en ellos, sino para andar hasta llegar a la meta. Como las escaleras, que son siempre para subir o para bajar, pero no para detenerse en ellas. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Somos itinerantes, caminantes. No hemos llegado a la meta, al destino final de nuestras vidas. No nos podemos detener. No podemos poner exclusivamente aquí y ahora nuestra esperanza. Nuestra esperanza es algo que va mucho más allá de lo que son capaces de vislumbrar los horizontes humanos. Mucho más allá. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. En aquella ocasión en que nuestro Señor, cansado del camino, según nos cuenta el Evangelio, se sentó junto al pozo de Jacob, el pozo que había sido de Jacob, y envió a sus discípulos al pueblo más cercano a comprar alimentos. Estando allí, él, solitario, se acerca una mujer a coger agua del pozo. Mujer, dame de beber, le dice el Señor. Como tú, la mujer lo reconoció como judío, era samaritana, y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Como tú, siendo judío, me pides agua a mí de beber, que soy samaritana. Mujer, si conocieras quién es el que te pide de beber, si conocieras el don de Dios, me pedirías agua a mí, porque, mira, todo el que bebe del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, en él saltará una fuente que llegará hasta la vida eterna y nunca jamás volverá a tener sed. Y es que las cosas de este mundo, por más que nos empeñemos y por más interés que pongamos en buscarlas, en desearlas, en conseguirlas, no nos pueden satisfacer, no pueden llenar nuestro corazón. El caminar del hombre sobre la tierra contempla a lo largo de su vida, en efecto, muchas alegrías, pero contempla y vive en número mucho mayor, muchas penas, muchos dolores, muchos quebrantos, muchos sufrimientos y demasiados fracasos. Siendo esto así, ¿por qué nos empeñamos en poner en este mundo nuestra ciudad permanente como si efectivamente fuera permanente? Y sabemos que no es así. El cristiano vive de esperanza, vive de la ilusión de encontrarse algún día con Él, con Jesucristo nuestro Señor. Los sufrimientos, los sinsabores, las penas que la vida va presentando para el cristiano tienen sentido. En cierto modo, dejan de ser tales sufrimientos y tales sinsabores porque compartidos con Él, con Jesucristo nuestro Señor, viviéndolos con Él y junto a Él, tales sufrimientos, tales dolores o tales penas se convierten en gloria, porque hasta eso nos vino Él a traer, que nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras dificultades, compartidas con Él y vividas con Él y en Él, se conviertan en gloria, y hasta nuestra misma muerte, el supremo dolor, el mayor de los fracasos, se convierte sin embargo en algo glorioso porque se une a la muerte del Jesucristo nuestro Señor. Lo que era un castigo se convierte en gloria, lo que era acabamiento se convierte en principio, lo que era sufrimiento se convierte en la ilusión de que por fin entramos en la casa del Padre. En cierta ocasión en que Jesús llegó a Betania, a la casa de sus amigos Lázaro y Marta y María, ya conocéis el episodio. María junto al Señor, escuchando sus palabras, y Marta preparando las cosas para la comida.
Y llega un momento en que Marta se siente un tanto vejada y le dice: maestro, dile a mi hermana que venga a ayudarme a las cosas, a preparar las cosas. Y le dice Jesús: Marta, Marta, anda demasiado ocupada con tantas cosas, cuando en realidad de verdad solo una es necesaria, y María ha sabido escoger la mejor parte. Tal nos pasa a nosotros. Andamos tan demasiado ocupados con tantas cosas. Rara vez ponemos nuestro corazón plenamente en el Señor, el único que podría colmarlo. Tantas cosas de la vida que nos agobian, en las que ponemos tanto interés, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ilusión, como si valieran la pena. En cierta ocasión decía el Señor: mirad, las aves del cielo, que no tienen graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, que no tejen ni hilan, y sin embargo ni Salomón en toda su gloria se vistió tan radiante y tan luminosamente como ellos. Pues entonces, ¿para qué tanto preocuparos por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir, y por tantas y tantas cosas, cuando en realidad, por ejemplo, qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar después, qué va a ser de nosotros? Y decía Jesús: pero si a cada día le basta su propio afán, si cada día tiene bastante con su propio cuidado, con sus propias preocupaciones, las que va presentando cada día, ¿por qué dejáis de confiar en vuestro Padre que está en los cielos? Y no es que el cristiano deba desentenderse del trabajo. Dice la Biblia también que el hombre fue hecho para trabajar, como el ave fue hecha para volar. Y San Pablo decía que el que no quiera trabajar, que no coma. Y Jesucristo santificó el trabajo con sus propias manos. La mayor parte de su vida la pasó en el trabajo manual. El trabajo. Pero la preocupación, la esperanza, la ilusión, el corazón, hay que ponerlos en Dios. Y solamente en Dios. En cierta ocasión, los judíos, los discípulos, discutían entre sí acerca de cuál de ellos debía de ser el mayor, el más veterano, el más antiguo. Ya sabéis, pues el ranking, el escalafón, los derechos, la antigüedad y tantas cosas que preocupan a los hombres. Y entonces nuestro Señor los reúne y les dice: mirad, ya sabéis que los que gobiernan las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. Yo, ¿cuántas veces he leído estas palabras del Señor en el Evangelio? Y me han parecido, como todas las suyas, tan actuales. ¿Estaba el Señor hablando para su época, para todas las épocas o para nuestro momento presente? Sin duda que para nuestro momento presente y, por supuesto, para todas las épocas. Los que gobiernan las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. ¡Ay! ¿Cuántos viven hoy día oprimidos por los que gobiernan las naciones y por los poderosos, avasallados y oprimidos por ellos? ¿Y cuántas formas y maneras encuentra el mundo actual y los poderes del mundo actuales para avasallar las mentes, para subjugar las mentes, para oprimir a los hombres, a los débiles? Los medios de comunicación, las posibilidades que ofrece la moderna técnica y tantas cosas para que la gente viva en la mentira y viva engañada y viva subjugada. La televisión, 24 horas bombardeando a las mentes sencillas y alimentándolas con la mentira y fomentando en ellas la iniquidad y vertiéndolas y convirtiéndolas al mal, 24 horas, todos los días, un día y otro. Los que gobiernan las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. Y dice Jesucristo, y añade dirigiéndose a sus apóstoles: pero entre vosotros no ha de ser así. Y es que la vida cristiana es totalmente, no digo ya distinta, sino opuesta y contraria a las formas de pensar y de entender del mundo. La forma de gobernarse los hombres es la opresión y el avasallamiento. Entre vosotros no ha de ser así. Aquel de vosotros que quiera ser el primero, hágase el último y el servidor de todos, y el esclavo de todos.
Esa ha de ser vuestra forma de gobernar, sirviendo a los demás. En aquella ocasión en que la madre de los Zebedeos, los hijos del Zebedeo, se presenta con sus hijos, le dicen: Señor, mira, aquí están mis hijos, cuando estés en tu reino, di que uno de ellos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor la mira, entre compasivo y lastimoso, y la mira y dice: no sabéis lo que pedís. Siempre pensando en lo mismo, en los poderes, en la ostentación, en la fama, cosas todas entendidas al modo humano, cuyo valor a los ojos de Dios es nulo. Entonces Jesús se vuelve a los muchachos y les dice: pero vosotros, deja a la madre y se dirige a los chicos, a los muchachos, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? La madre pide los poderes del mundo, la influencia del mundo, la fama, el dinero, para sus hijos, lo mejor, tal como ella lo imagina. En cambio, Jesucristo directamente se dirige a ellos para proponerles que si son capaces, preguntarles si son capaces de compartir su cáliz, es decir, sus dolores, sus sufrimientos, su pasión, la pobreza, la persecución, la muerte, una perspectiva completamente contraria y distinta a las cosas que son pensadas por el mundo. ¿Seréis capaces de beber el cáliz, de compartir el cáliz que yo he de beber? Los criterios de la existencia cristiana son tan distintos, tan opuestos a los criterios del mundo. Nosotros vivimos en el mundo y a poco que nos descuidemos, pues nos dejaríamos arrastrar por la corriente del mundo. Y sus formas de pensar y de sentir acabarían influyendo en nuestra vida. De ahí la necesidad de que pongamos siempre la mira y la esperanza en el Señor. Jesucristo, con 5 panes y 2 peces, da de comer a varios miles de personas. Un milagro realmente clamoroso y espectacular, en el que el Señor demuestra su compasión, la compasión tan profunda, tan eminentemente cristiana. Pero Él no ha venido a este mundo a darnos de comer. Eso es cosa que hemos de hacer nosotros con nuestro trabajo. Las disensiones, las guerras desaparecerían si los hombres pusieran en práctica las enseñanzas del Evangelio. Bastaría con eso. Es realmente penoso, lastimoso, doloroso que la figura del Señor quede reducida a la de un personaje puramente revolucionario, cuya misión es la de mejorar el nivel de vida de los hombres de este mundo, en la implantación de los derechos humanos, el bienestar, el diálogo, el entendimiento, la implantación de la paz, la desaparición de las guerras. A propósito de esto del gobierno mundial, del único gobierno mundial, que incluso en muchos documentos de la Iglesia hoy día suele aparecer, cuando yo oigo hablar de eso, me acuerdo de cómo las profecías del Nuevo Testamento hablan siempre de que a medida que se vayan aproximando los últimos tiempos, el entendimiento entre los hombres será más difícil. Las guerras se irán multiplicando. Los desastres, incluso físicos y de la naturaleza, irán aumentando. Dicen las profecías. Y cuando lleguen aquellos días, se levantará reino contra reino y nación contra nación. Y habrá guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿dónde habrá quedado el gobierno mundial? ¿Dónde habrá quedado la humanidad como bloque único, como un organismo único en el que los hombres por fin se habrán entendido como pertenecientes a la misma y única familia humana? Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá guerras y rumores de guerras y terremotos y hambres y guerras en diversas partes y lugares, y las virtudes de los cielos se conmoverán. Entonces, el gobierno mundial, la paz, vivimos muchas veces pensando en utopías y fantasías que jamás se van a cumplir, porque esas utopías y fantasías dejarían de ser tales utopías y tales fantasías si estuviéramos dispuestos a poner en práctica las enseñanzas contenidas en el Evangelio. No hay tal.
Luego esos proyectos, esas ilusiones que prescinden de Dios, que prescinden de la figura divina de Jesucristo, que lo miran como un puro hombre, como un mero revolucionario, esas ilusiones están destinadas a quedarse en eso, en puras ilusiones, en meras utopías, en ensoñaciones de fantasía, pero nada más. No sea tal, no ocurrirá tal. La paz universal, el destierro definitivo de las guerras. Dice San Pablo, hablando de los últimos tiempos, que el momento final de la historia, los días que señalarán la venida definitiva, la segunda venida de nuestro Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, estarán señalados por un momento en el cual, dice el apóstol, los hombres estarán diciendo paz, paz y seguridad, buscando por todas partes la paz y la seguridad. Y en efecto, y dice el apóstol, y cuanto más estén hablando de paz y de seguridad, de pronto les sobrevendrá la ruina y no escaparán. Y cuando más estén hablando de paz y de seguridad, de pronto les sobrevendrá la ruina y no escaparán. Luego, por aquellos tiempos, por aquellos días, los hombres seguirán hablando de paz y de seguridad, lo cual quiere decir que no habrán encontrado, ni habrán hallado todavía ni paz ni seguridad. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra ilusión, solamente en Jesucristo. Solamente Él nos puede salvar. Solamente Él nos puede conducir hasta la patria que es la nuestra y a la cual estamos destinados. El Evangelio de hoy tiene un detalle curioso. Dice la narración de San Juan que había un joven allí entre la multitud que tenía 5 panes y 2 peces. Nuestro Señor lo mandó llamar y mandó que se los pidieran. No necesitaba el Señor eso para haber hecho el milagro que llevó a cabo. Pero el Señor se valió de aquello que llevaba aquel muchachito. Bueno, podríamos considerar esto como algo así como una especial consideración de que Dios quiere valerse de la gente joven, de los corazones jóvenes, como medio, como aquellos que tienen que salvar a este mundo nuestro ya viejo, carcomido y agostado. Una juventud nueva. La juventud hoy día está perdida para la Iglesia, digan lo que quieran, a pesar de las grandes concentraciones de juventudes, de los grandes encuentros, de los grandes discursos, de las grandes paradas. La verdad, eso no es la verdad. La verdad es que la juventud ha abandonado la Iglesia. Pero no toda. Aún quedan jóvenes, y esos jóvenes han de ser el fermento de donde han de salir aquellos que renueven la fe en este mundo nuestro que se ha vuelto de espaldas a Dios. Aún quedan jóvenes en los que se hace verdad aquello que decía el apóstol San Juan en su primera carta, cuando dirigiéndose a ellos les decía: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois valientes y habéis vencido al maligno espíritu. Ah, esos jóvenes que son valientes y que han vencido al maligno espíritu existen hoy día también. Y vendrán en mayor número y llevarán a cabo la renovación de la Iglesia y volverán a poner la ilusión y la esperanza en el corazón de los cristianos, quizá ya desesperados, quizá ya que han abandonado su ilusión, pero la volverán a poner tales jóvenes. Aquello que decía la Biblia también: me he reservado 7.000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Existen todavía dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia jóvenes que no han querido doblar su rodilla ante Baal. La inmensa multitud sí lo ha hecho. Vuelvo a decir que, en mi opinión, la juventud de hoy, pese a las grandes concentraciones y a los esfuerzos de la propaganda, la juventud de hoy no está con la Iglesia, ni está con el Papa. No, señor. Pero hay una juventud, hay una raíz que Dios ha querido conservar, que es donde ha de venir la salvación. Aquel jovenzuelo, que era el que portaba los 5 panes y los 2 peces, el Señor lo mandó llamar, recogió lo que llevaba el muchacho y con eso le dio de comer a aquella inmensa multitud. Los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois valientes y habéis vencido al maligno espíritu. Los jóvenes
son los que tienen el corazón aún fresco, los que todavía entienden de generosidad, de entrega, de inmolación de la propia vida, los que aún no han caído en el abismo espantoso del egoísmo personal, del para mí y solo para mí, los que entienden de que la vida puede tener sentido cuando se ofrece y se entrega por amor a los demás, cuando se entrega por una causa que es la causa de Dios, cuando se entrega por amor a la justicia y para que se implante la justicia y para que sea destruida la iniquidad. Los jóvenes aún tienen el corazón fresco, el corazón valiente, aún no han sido podridos por la iniquidad, por la impureza, por los vicios, por la maldad. Al menos aún quedan de esos, que son los que han de traer la redención, el renacer de la Iglesia. Vamos a poner nuestra esperanza en el Señor y vamos a considerar al Señor como lo que es, verdadero Dios, verdadero hombre, en la única persona divina de Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios y sin dejar de serlo, tomó sobre sí la naturaleza humana, verdadero hombre, y sin dejar de serlo, verdadero Dios, para vivir entre nosotros, para estar entre nosotros, para dar su vida por nosotros, para mostrarnos cuál es el camino que hemos de recorrer, cómo nos hemos de comportar, cómo hemos de vivir, cómo hemos de llenar de ilusión nuestra vida, cómo hemos de saber mirar hacia el cielo para colmar nuestra esperanza, buscar las cosas de arriba, saborear las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Y de esta manera, y en este sentido, el cristiano es un hombre, es el hombre de la alegría perfecta, es el hombre de la ilusión, es el hombre que no entiende de la desesperación ni de la tristeza, entenderá de llanto y de dolor, porque esta es la condición del cristiano. San Pablo, en la segunda carta que escribió a los Corintios, hace una descripción del cristiano que cuando la examinamos nos impresiona, porque pinta al cristiano verdaderamente en su condición propia y peculiar. El cristiano poco tiene que ver con este mundo. Los criterios de vida y de existencia del cristiano son, como he dicho antes, no digo ya diferentes, sino contrarios a los criterios de este mundo. Muchas veces los cristianos son perseguidos, siempre incomprendidos. Vivir de la pobreza, vivir de integridad, de la justicia, de la nobleza. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol pintaba la existencia del cristiano de esta manera. Decía él, porque vivimos con mucha paciencia en tribulaciones, necesidades y angustias, en azotes, prisiones y tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con ciencia, con gran corazón, con bondad, en el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad. El mundo, hoy en día, las persecuciones hasta la muerte, hasta la sangre de los cristianos, son cosas frecuentes en el mundo de hoy. En otros países, como es el nuestro, la persecución se lleva a cabo de una manera más sutil, no sangrienta, pero de forma mucho más peligrosa y más sutil. Persecución declarada, abierta contra los cristianos. Y el mundo los arrincona, y el mundo los persigue, y el mundo los calumnia, y el mundo los desprecia. Sin embargo, el cristiano vive con Jesús, está con Jesús, pone su esperanza en Jesús, consciente de que no tiene aquí ciudad permanente, sin dejar de caminar porque somos itinerantes en busca de nuestra patria definitiva. Con mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustias, en azotes, prisiones y tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con ciencia, con gran corazón, con bondad, en el Espíritu Santo, con caridad sincera. ¿Por qué diría el apóstol caridad sincera? ¿Es que hay algún amor, alguna caridad que sea falsa? Sí, eso es muy frecuente en el mundo de hoy. La preocupación por los desvalidos es algo que con mucha frecuencia se pregona en el mundo de hoy. Pero lo que se dice amor verdadero, caridad sincera, auténtica, por aquellos que lo necesitan, por los demás, pocos son los que la practican y los que la llevan a cabo.
Sí, hay muchas organizaciones, muchas entidades, muchos que hablan y pregonan de la preocupación por los demás, pero es falso. El cristiano vive su caridad sincera, en caridad sincera, con la palabra de verdad, en honra y deshonra, en calumnia y en buena fama. ¿Qué más da? Muchos hablarán bien de nosotros y otros nos calumniarán, pero ¿qué más da? Porque nosotros no somos lo que los hombres piensen de nosotros o digan de nosotros. Somos, ni más ni menos, que lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios ve en nosotros. Esos somos los hombres. Pecadores, sí, por supuesto que sí. ¿Y quién no lo es? Pero si buscamos sinceramente a Dios, si reconocemos nuestra pequeñez, si somos conscientes de que necesitamos de la ayuda divina, si estamos dispuestos a dejarnos coger de la mano para andar el mismo camino junto con nuestro Señor, en calumnia y en buena fama, como impostores cuando en realidad somos veraces. Pasamos ante el mundo como impostores, como falsarios, cuando no hacemos otra cosa más que predicar la verdad y señalar el camino. Como impostores cuando en realidad somos veraces, como desconocidos cuando somos bien conocidos, como moribundos, y ya veis que vivimos, como tristes cuando en realidad estamos siempre alegres, como pobres pero enriqueciendo a muchos, porque para enriquecer a muchos, efectivamente, hay que ser pobres. Cuando San Juan y San Pedro entraban al templo a orar y en la puerta preciosa, aquel mendigo que les dijo que les pedía limosna, y San Pedro lo mira y le dice: no puedo darte oro ni plata porque no los tengo, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, coge tu camilla y anda. Y aquel pobre mendigo paralítico se le levanta, coge su camilla y echa a andar. Es que para poder enriquecer a muchos, para poder llenar el corazón de muchos, para poder enseñar a muchos el camino de la paz, de la perfecta alegría, de la amistad con Dios, a devolverle la ilusión y la auténtica esperanza, para eso hay que ser verdaderamente pobres. Somos pobres, pero enriquecemos a muchos. ¿Cuánto he visto yo en mi confesionario a lo largo de tantos años llorar de alegría porque habían redescubierto lo que significaba, lo que suponía la amistad con Dios, porque habían recuperado su amistad con Dios, su condición de hijos de Dios? Como pobres pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen cuando en realidad lo poseemos todo. Tan quoni laventes etonia possidentes. Nos miran como que no tenemos nada, etonia possidentes, cuando en realidad lo poseemos todo. Ese es el cristiano. No como el mundo lo piensa, no como el mundo lo imagina, pero esa es la condición del cristiano. Condición que debiera de llenar de ilusión nuestro corazón, a la que debiéramos de aspirar, porque vivimos, como dice la antífona, en este valle de lágrimas. Por más vueltas que le demos, este valle sigue siendo de lágrimas. Ya podemos hacer lo que queramos y decir lo que digamos y emprender lo que queramos emprender. Este valle sigue siendo un valle de lágrimas. Pero si esas lágrimas, que no todas las lágrimas son malas, que decía el Gandalf del Señor de los Anillos, si esas lágrimas son lágrimas surgidas de un corazón que ama a Jesucristo, si esos sufrimientos y esos desvelos están siendo compartidos con Él y junto a Él y por Él, como hemos dicho antes, se convierten en sufrimientos, en desvalimientos de auténtica gloria. Valedores y poseedores y procuradores de la alegría perfecta a conseguir en este mundo, que no es más que la esperanza, el comienzo, las arras y las promesas de la alegría definitiva, última y total, que algún día conseguiremos en la patria del cielo.